¿Qué tal amigos? Te saluda Lindsay Casinelli. Bienvenidos a Así Veo las Cosas en sustitución de Jorge Ramos en un viernes donde arrancamos con declaraciones bastante fuertes o más bien una publicación que pide inclusive la muerte para legisladores de los Estados Unidos. La publicación la hace nada más y nada menos que el presidente de la nación, Donald Trump. Vamos a ver por qué pide eso para 6 legisladores. I'm Senator Alyssa Slotkin. Senator Mark Kelly. Representative Chris Deluzio. Congresswoman Maggie Goodlander. Representative Chrissy Houlihan. Congressman Jason Crow. I was a captain in the United States Navy. Former CIA officer. Former Navy. Former paratrooper and Army Ranger. Former intelligence officer. Former Air Force. We want to speak directly to members of the military And the intelligence community. Who take risks each day to keep Americans safe. We know you are under enormous stress and pressure right now. Americans trust their military. But that trust is at risk. This administration is pitting our uniformed military And intelligence community professionals Against American citizens. like us. You all swore an oath. to protect and defend this Constitution. And right now, the threats to our Constitution aren't just coming from abroad, but from right here at home. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. No one has to carry out orders that violate the law or our Constitution. We know this is hard and that it's a difficult time to be a public servant. But whether you're serving in the CIA, The Army, Our Navy, Air Force, your vigilance is critical and know that we have your back. because now, more than ever, The American people need you. We need you to stand up for our laws. Constitution, and and who we are as Americans. Don't give up. don't give up. Don't give up. Don't give up the ship. Este es el video que ha hecho rabiar al presidente de los Estados Unidos y ha pedido el arresto de estos legisladores demócratas que instaron a miembros de las Fuerzas Armadas a desobedecer órdenes ilegales. En una publicación en Truth Social, Trump calificó el video de los legisladores como conducta sediciosa, castigable con la muerte, e inclusive dijo que podrían guindarlos. Bueno, ¿qué es sedición, no? Para tratar de entender de qué los está acusando. Sedición es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de rebelión. Es decir, no se trata ni de rebelión ni de traición a la patria, pero sí es algo muy grave lo que están instando estos legisladores. Peor aún es la respuesta del presidente de los Estados Unidos pidiendo prácticamente la pena capital. ¿Qué tuvo que decir el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson? Escuchemos. Look, I made very clear that we were going to allow others to make legal judgments about how that cross the law, or the words that the president chose are not the ones that I would use. Okay, obviously, I don't think that this is these are crimes punishable by death or any of that. Okay, but what the point that we need to emphasize here is that members of Congress and the Senate and the House should not be telling troops to disobey orders. It is dangerous. It damages our military and our national security. And I can't even believe that this is a controversy. I mean, what they did was, I think, unprecedented in American history, and it should be called out. And that's what the president is expressing, his frustration and concern about that. That is all of our concerns. Sometimes he uses heated rhetoric, okay? But do any of you agree that that's appropriate, that they should be telling young members of the military to defy orders? You should think about the implications of that. The president's trying to make a point. I think he made the point. I'm glad you're all covering it. You need to criticize and ask the questions of the Democrats, not the Republicans, okay? Solo para aclarar, hay una gran diferencia entre desobedecer una orden y no seguir una orden ilegal. Son dos cosas totalmente distintas. Por supuesto, es un tema bastante polémico y controversial. Por su parte, el representante demócrata Jason Crow, uno de los legisladores involucrados en el video que sirvió como Army Ranger para la Armada de los Estados Unidos, respondió lo siguiente. I'm not going to be intimidated. I'm not going to be threatened. I took an oath to the Constitution. I've seen friends and people that I've served with give everything to uphold that oath. That is an oath that will last my entire life, and I intend to keep it. And I'm just not going to allow him to silence dissent and opposition.
un tema sumamente controversial y polémico, y hasta el momento pues ya se ha anunciado que aumentó la seguridad alrededor de estos congresistas demócratas, obviamente después de esa publicación del presidente de los Estados Unidos. Por cierto, hoy también será un día histórico en la Casa Blanca, y es que pocos podíamos imaginar hace unos meses que este encuentro se iba a dar. El presidente Donald Trump estará recibiendo al alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, a quien el mandatario ha tachado de comunista. En su red social Truth dijo que el alcalde comunista pidió la reunión, que tendrá lugar en la oficina oval, y que él está abierto a conversaciones con todo el mundo, incluyendo el alcalde comunista, como le ha llamado en repetidas ocasiones. El encuentro llega después de meses de ataques y comentarios cruzados durante la reciente campaña por la alcaldía de una de las ciudades más importantes del mundo, donde, por cierto, tiene muchísimos intereses económicos el presidente Donald Trump, con grandes inversiones ahí. Vamos a escuchar al alcalde electo. It is customary for an incoming mayor of this city to meet with the White House, given the mutual reliance. It's more critical than ever, given the national crisis of affordability, one that New Yorkers know very well across these 5 boroughs, and the specific challenge many cities are facing with balancing public safety against steps taken by this administration. I know that for tens of thousands of New Yorkers, this meeting is between 2 very different candidates who they voted for the same reason. They wanted a leader who would take on the cost of living crisis that makes it impossible for working people to afford living in this city. My team reached out to the White House to set up this meeting because I will work with anyone to make life more affordable for the more than 8.5 million people who call this city home. I have many disagreements with the president, and I believe that we should be relentless and pursue all avenues and all meetings that could make our city affordable for every single New Yorker. I intend to make it clear to President Trump that I will work with him on any agenda that benefits New Yorkers. If an agenda hurts New Yorkers, I will also be the first to say so. Solo para aclarar, ahí escuchábamos a Mamdani. No se trata de un comunista, como lo llama el presidente de los Estados Unidos, una palabra que causa muchísimo miedo, sobre todo para personas que venimos de países como Venezuela y Cuba. Mamdani es un socialista demócrata de 34 años que ha sorprendido al país al derrotar a Andrew Cuomo, y que hace pocas semanas se ha convertido en una figura nacional. Si bien ya era una figura local hace algunos meses, ahora es una figura nacional que le hace contraparte totalmente a el presidente Donald Trump. Se espera que este encuentro sea puerta cerrada. Inclusive, ya Mamdani publicó una foto en un avión comercial, una selfie. Estos son los tiempos de la nueva política, donde dice que está yendo de Nueva York a Washington a encontrarse con el presidente Donald Trump. También se conoce que de manera privada el presidente Donald Trump ha dicho que es un tipo muy astuto, refiriéndose a Mamdani, y que tiene el poder y el don de la palabra, al igual que él. Vamos a ver qué resulta de esto, y ojalá medien por el bien de Nueva York, una ciudad sumamente importante, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero, y donde radica tanta de nuestra gente inmigrante y nuestra gente latina también. Bueno, ahora nos vamos hasta Chicago. El Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó los cargos contra Miramar Martínez. ¿Se recuerda de ella? Bueno, es la ciudadana estadounidense que fue acusada de embestir con su vehículo a agentes migratorios durante un operativo en el mes de octubre. Esto ocurrió el 4 de octubre. Los fiscales habían acusado a Martínez de usar sus vehículos para chocar y arrinconar la camioneta del agente Charles Exum, quien respondió disparando múltiples veces contra Martínez, y 5 de esos disparos la alcanzaron. Sí, fue herida 5 veces por una bala. Sin embargo, la defensa que Martínez pudo probar que la versión de la fiscalía, su defensa pudo probar que la versión de la fiscalía no coincidía con el video de las cámaras corporales y con toda la evidencia que encontraron ahí después de hacer este caso público. Bueno, así que afortunadamente para Martínez, de 30 años, que ya no estará enfrentando ningún tipo de cargos y que, bueno, ya está recuperada de todo lo que ocurrió. Seguimos en más materia de inmigración, porque fíjense que un tribunal federal de apelaciones bloqueó la liberación de cientos de migrantes detenidos en el área de Chicago un día antes de que pudieran salir de custodia. La corte se alineó con la administración Trump, ordenando que los detenidos permanezcan bajo custodia mientras continúe la batalla legal.
Más de 600 personas estaban programadas para revisión, pero solo 16 tenían antecedentes penales. Increíble la proporción, ¿no?, de la que estamos hablando, y es donde vemos el exceso. Los argumentos completos se escucharán el próximo 2 de diciembre. Ahora nos vamos hasta Texas y quiero que vea estas imágenes porque son realmente pues lamentables. Lluvias torrenciales han azotado el condado de Menor. ¿Dónde queda Menor? Bueno, queda a 2 horas de San Antonio, para que usted conozca más o menos o se ubique si no conoce Texas. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas este jueves después de que intensas lluvias superaran las 10 pulgadas. Y bueno, esto provocó inundaciones, como los vemos en esas imágenes en la zona. Las evacuaciones se realizaron en parques y en casas rodantes y en campamentos cercanos. Se esperan más lluvias en las próximas horas, así que muchísima atención. Por supuesto, si usted está cerca de esas lluvias, manténgase informado y si le ordenan evacuar, hágalo. Recuerde, la vida es lo más importante. Y cerramos con la celebración de todo México porque tiene su 4ª reina universal. Miss Tabasco se convirtió en Miss México y posteriormente en Miss Universo. Vimos la coronación ahí de Fátima Bosch, una mujer que desafió todos los pronósticos porque nadie la daba como favorita cuando llegó a Bangkok. Sin embargo, una serie de cosas la fue perfilando como una mujer con carácter. Recordamos perfectamente ese encontronazo que tuvo contra uno de los hombres más poderosos del certamen, donde no se quedó callada y le dijo: a mí tú no me llamas tonta. Eso, por supuesto, hizo que todos los reflectores vinieran a Fátima y empezó a destacarse no solamente por su personalidad, sino también por esa preparación. Yo tuve el placer de conocerla y les digo que desde que la conocí me encantó porque resume perfectamente lo que es la mujer de hoy. Auténtica, es una mujer carismática, preparada, es una mujer que ha inclusive superado sus propios miedos. Le decía cuando era chiquita a su mamá que ella no iba a hacer nada en la vida y hoy es Miss Universo y así lo celebra Tabasco. Ahí está la pachanga, obviamente la celebración, una Miss Universo mexicana, la 4ª en la historia, la última fue en el 2020, Andrea Mesa, también preciosa, pero ¿saben qué? No podemos dejar de lado la controversia que hay en las redes sociales, y es que hay muchas personas que dicen que no era la justa ganadora, que querían que ganara Costa de Marfil, o que quizás la misma de Tailandia era merecedora de la corona. Bueno, entre gustos se rompen géneros. Y a mí lo que me encanta de esta gran representante de la mujer es que nos enseña que no tenemos que ser perfectas ni la mejor en todo, sino sencillamente tenemos que ser auténticas, luchar y prepararnos. Eso creo que define perfectamente lo que es la belleza de la mujer. Bueno, momento ahora sí de las entrevistas de Jorge Ramos y para arrancar tenemos una, ya le voy a decir, con Catherine Pichardo. ¿Y de qué hablan? Bueno, hablan de la importancia del liderazgo latino en puestos importantes en los Estados Unidos. Adelante, Jorge. Así ven las cosas. Los latinos tenemos un problema y es una falta de representación. Les voy a dar unas cifras. Actualmente en el Congreso de los Estados Unidos hay 50 congresistas de origen latino, pero somos el 20% de la población, es decir, deberíamos tener por lo menos 86 puestos, tenemos solo 50. En el Senado actualmente hay solo 6 senadores o senadoras de origen latino, pero si somos el 20% deberíamos tener 20 senadores, tenemos solo 6. Hay muchas formas de enfrentar todo esto. Latino Victory es una organización que forma líderes para cargos públicos y está movilizando el poder de la comunidad para que cada vez tengamos mayor representación, y ese es un trabajo que hay que hacer constantemente. Catherine Pichardo es presidenta y CEO de Latino Victory y nos acompaña ahora aquí en el programa. Catherine, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge, por tenerme. Somos muchos, lo estaba mencionando, y no tenemos la representación política que nos merecemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta? Bueno, de todo un poco. Pero muchísimas gracias. Primero que nada, Latino Victory es una organización nacional que se enfoca en empoderar a la comunidad latina para que nuestras voces y nuestros valores sean representados en el gobierno. Entonces, como tú mencionaste, bueno, en
el Congreso de los Estados Unidos tenemos más o menos un 10% de los representantes. A nivel nacional somos un 20% de la población. O sea que definitivamente hay una brecha ahí, pero te voy a dar otra cifra. Somos un 20% de la población, pero si contamos los puestos estatales y locales en todos los estados del país, los latinos solo somos un 2% de los representantes electos. 2%. Entonces, o sea, 2%. Somos 20% y solo 2% de los representantes. Esto es bajísimo. Bajísimo. Entonces, nuestra misión es incrementar la representación. Estamos identificando, reclutando, entrenando y apoyando candidatos latinos a todos los niveles de gobierno. También estamos invirtiendo en la movilización del voto latino para asegurar que en esos puestos donde los latinos somos una mayoría de la población, podamos tener nuestros candidatos y nuestras comunidades bien informados y comprometidos en la representación en las urnas. Y bueno, el objetivo es claro, que los latinos no solo sean una fuerza electoral decisiva, sino que también una fuerza en el liderazgo político de nuestro país. Catherine, dame algunos ejemplos. Estaba viendo su proyecto llamado Rising Stars, en que están promoviendo a candidatos en ciertos lugares del país. ¿Quiénes son y por qué estos lugares? Sí, bueno, como ya sabes, lo que se está visualizando ahora mismo dentro de la política de los Estados Unidos es quién va a controlar la Cámara de Representantes el año que viene. Hay unas elecciones de medio término que son súper decisivas porque ahora mismo el Partido Republicano y Trump y los MAGA controlan la Casa Blanca, el Congreso y bueno, también muchas de las de los estados en sus a nivel legislativo. Entonces, lo más importante para nosotros poder tener un balance en el gobierno es recuperar el control democrático de la Cámara de Representantes y estamos trabajando de los 61 puestos que ahora mismo se consideran battlegrounds, o sea, que están, que van a hacer la diferencia en quién controla. 39 tienen influencia decisiva latina. En 6 de ellos, la población latina son más de un 50%, en el resto estamos entre un 20 y 40%, pero inclusive en aquellos distritos donde los latinos somos un menos del 10% de la población, somos una fuerza electoral decisiva porque estas contiendas se están decidiendo con un menos de un 1% del voto. Entonces, por ejemplo, en el distrito 2 de Nebraska, donde tenemos a Denise Powell, es una latina poderosa, que está luchando para el beneficio de su comunidad. Es un Nunca me hubiera imaginado Nebraska, perdón la interrupción, pero conozco a Denise, nunca me hubiera imaginado que una latina estuviera representándonos en Nebraska, ¿no? Exacto, y bueno, en Omaha solamente hay en ese distrito un 6% de la población que es latino, pero Denise tiene una oportunidad tremenda de ganar ese distrito porque al final del día los latinos no solo tenemos que representar a los distritos que tienen mayoría latina, sino que debemos estar calificados para representar en cualquier distrito que vivimos. O sea que ella es una de nuestras Rising Stars y bueno, ¿eso qué significa? Eso quiere decir que Latino Victory la va a apoyar de una forma más fuerte. Y tienen otros candidatos en California, Colorado, Texas, Arizona, en varios lugares. O sea que el objetivo, Catherine, es tratar de recuperar el control de la Cámara de Representantes para los demócratas. Ese es su objetivo. Absolutamente es el objetivo y bueno, eso quiere decir que hay que invertir en nuestra gente porque el voto latino no se puede tomar hay que invertir para poder recuperar la confianza de nuestra comunidad para el Partido Demócrata. Luego, por supuesto, tendremos el punto de vista republicano, pero eso lo tendremos otro día. ¿Por qué los demócratas, Catherine, han ido perdiendo el voto latino? Vimos lo que ocurrió con el presidente Donald Trump en las pasadas elecciones, obtuvo casi el 40% del voto latino. Muchos creían que era imposible que después de sus críticas a los inmigrantes latinos, que esto iba a ocurrir, pero ¿por qué tantos latinos votaron por Trump?
Bueno, eso es una combinación de varias cosas. Primero que nada, no fue algo que pasó de la noche a la mañana en el año 2024. Nosotros ya desde el 2016 estábamos viendo una erosión en el voto latino para el Partido Demócrata. Siempre ha habido un 30-35% de latinos que han votado republicano, pero obviamente ya ese número fue incrementando. El año pasado Trump ganó con un 48% del voto latino. ¿Y por qué? Varias cosas. La economía fue el tema más importante en que los votantes decidieron esta elección y consideraban que Donald Trump podía ser bueno para la economía. Por supuesto, lo que hemos visto en los últimos 10 meses es otra cosa, pero en ese momento muchos latinos pensaron que Trump podría ayudar a mejorar la economía, crear oportunidad y querían un cambio. No se sentían satisfechos con los candidatos del Partido Demócrata. Hay otras razones. También el partido no invirtió y los candidatos suficiente en convencer a la comunidad latina en que nuestros candidatos tenían sus mejores intereses. Entonces, eso se reflejó en los resultados en las elecciones. Y muchas promesas, Catherine, también, ¿no? Ha habido muchas promesas. Yo recuerdo, los demócratas han estado prometiendo, por ejemplo, la legalización de 10, 11, 12, 14 millones de indocumentados, y estas promesas nunca se han materializado. Y yo me pregunto si los demócratas han perdido la guerra del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cuando uno habla de los republicanos, uno sabe que están a favor del uso de armas, en contra del aborto, en contra de la inmigración indocumentada. Pero cuando hablas de los demócratas, no me queda tan claro por qué están peleando. Sí, y nuestro mensaje no puede ser solamente Donald Trump es terrible. Ya eso la gente lo sabe. Definitivamente o sea, criticar no es suficiente. Exacto. Y lo que pasó en 24 fue el mensaje, las tácticas y también el tiempo, porque la campaña se llevó a cabo en solo 107 días para la candidata demócrata. Pero sí hay que recuperar esa confianza y sí hay que cumplir con las promesas que el partido ha hecho por muchos años y que la gente todavía se ha quedado esperando, especialmente con lo que tiene que ver con una reforma migratoria completa. ¿Tú crees que después de ver tantas imágenes de las redadas, de que la inflación sigue aumentando, de que la economía no ha mejorado tanto, que ese voto latino que se fue a Donald Trump empiece a regresar al Partido Demócrata? Bueno, ya eso lo hemos visto, se ha visto en las encuestas, porque ya sabemos que Donald Trump tiene un nivel de aprobación por el suelo, pero también se vieron en las elecciones de este año, en New Jersey, en Virginia, más de un 68% de los latinos votaron por las candidatas demócratas para la gobernación. En California, un 71% de los latinos votaron por la propuesta 50, que creaba una redistribución de distritos favoreciendo a los demócratas también. E inclusive en Mississippi hubieron 3 candidatos para la legislatura que ganaron, que son demócratas, que supuestamente es un estado republicano. O sea que ya se ha visto y lo que tenemos que hacer ahora es crecer dentro de esa dinámica donde los latinos quieren ver quién va a mejorar su calidad de vida. 2 preguntas más tengo para ti, Catherine. Ayer tuve la oportunidad de conversar una vez más con Adelita Grijalva. ¿Por qué no hay tantas candidatas latinas? Ustedes tienen un proyecto llamado First Latinas. ¿Qué quieren lograr? Bueno, con el proyecto First Latinas buscamos eliminar algunas de las barreras que tienen las mujeres, específicamente las mujeres de color, las latinas, en ser electas. Por ejemplo, no ha habido en la historia de los Estados Unidos una primera afrolatina electa al Congreso de los Estados Unidos. 3 han lanzado su candidatura, pero no han sido exitosas. Y eso se debe a muchas razones. Muchas de las barreras de ser mujer, obviamente, ser una persona minoritaria, pero también nuestras comunidades enfrentan barreras porque las campañas son muy costosas, las campañas electorales. O sea que son barreras económicas, sociales, culturales, y nosotros en Latino Victory buscamos estabilizar un poco lo que es el beneficio de una candidatura y el apoyo de Latino Victory para que las ayude a sobrellevar esas barreras. Catherine, no sé si viste unas declaraciones de Michelle Obama, yo creo que en las últimas 24 o 48 horas. Le preguntan por qué no se lanza y ella contesta un poco con humor
y un poco con crítica. Dice, ni me lo digan, estoy harta. Este país, dijo, no está preparado para tener una presidenta mujer. Me parecieron durísimas sus declaraciones y muy ciertas. Bueno, esa es la experiencia que hemos tenido, porque ya se han lanzado 2 mujeres súper calificadas para la presidencia de los Estados Unidos, pero que han sido Hillary vencidas. Clinton y Kamala Harris, ¿te refieres? Correcto, correcto. 2 personas que tienen todas la de ser presidente. Hemos tenido presidentes hombres mucho menos calificados que han salido electos. Y bueno, definitivamente es algo con lo que tenemos que luchar como sociedad. Siempre han habido barreras para las mujeres. Somos más de un 50% de la población, pero mira que no nos representamos en el Congreso ni a ningún nivel de gobierno. Déjame terminar con esto. Alguien a quien tú y yo conocemos muy bien es Luis Miranda, y muchos creo que injustamente solo dicen, sí, es el papá de Lin-Manuel. No, es muchísimo más. Luis Miranda ha hecho muchísimo para promover que tengamos una representación correcta. ¿Qué está haciendo Luis con ustedes? Bueno, Luis es miembro de la Junta Directiva de Latino Victory. Por 7 años ha sido el presidente de la Junta y bueno, ha luchado muchísimo en todas las batallas de los últimos 10 años para incrementar la representación de los latinos a nivel nacional. Pocos lo saben. Pocos lo saben, pero inclusive antes de eso, Luis ha sido un advisor de alcalde de la ciudad, fue advisor de Hillary Clinton cuando se lanzó para senadora, de Chuck Schumer y muchos otros. Él realmente, mira, cuando yo empecé en la política hace 20 plus años, no vamos a decir cuántos, ya Luis Miranda tenía un impacto tremendo para traer representación latina y bueno, me siento muy orgullosa de colaborar con él y seguir en la lucha para traer representación. Catherine, gracias por hablar con nosotros. Te agradezco mucho tu punto de vista. Desde luego trataremos de compensarlo luego con un invitado republicano, pero gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Catherine. Así ven las cosas. Hoy vamos a hablar de la nueva longevidad. Y quiero, antes que nada, leerte lo siguiente. En este libro de Diego Bernardini llamado La segunda mitad, los 50, cómo vivir la nueva longevidad, dice lo siguiente en la contraportada. Muchas veces leemos que podríamos vivir hasta 100 años y más también. Incluso ya hay quienes hablan de la inmortalidad del ser humano. Pero ¿qué implica en concreto llegar, rondar y o atravesar la barrera de los 50? Una cifra simbólica, el medio siglo. Un momento en el que no somos mayores ni jóvenes y en donde un horizonte real obliga a repensar nuestro porvenir. Esta es una de las reflexiones de Diego Bernardini, doctor en medicina, escritor, que me acompaña una vez más aquí. Gracias por estar aquí, Diego. A vos, Jorge, por la invitación. Me recordabas y me llena de sentimiento el que la última entrevista de televisión la hice contigo, ¿no? Así es. Me lo recordabas ahora mismo y ahora estás en esta nueva reinvención que tengo, así que te agradezco mucho que estemos aquí. Por favor, un gusto, porque era de lo que hablábamos, inclusive lo hablamos después de las cámaras, del desafío que implicaba modificar esa identidad con la que uno trae. Vos me dijiste en ese momento, voy a ser periodista hasta el último día, y dijimos, efectivamente, es la identidad de uno que ahora se transforma, y aquí estamos. Pero cuesta, ¿eh? Y sí, claro. Claro, porque la idea de reinventarnos después de los 50... Porque creo que yo tenía, y ahí comenzamos la conversación, yo tenía 2 opciones. Una, te retiras y se acaba, o reinventarte porque quieres seguir aportando algo, ¿no? Correcto. Crear una nueva identidad, que fue lo que hiciste vos, es hacer de una manera diferente. Y para eso uno, en este momento de la vida, entiende que hay capacidades, que hay recursos, que hay experiencia, que muchas veces hay sabiduría y sobre todo hay ganas de transformar, hay ganas de cambiar, de modificar las cosas, y eso se logra con acción, y es esto que hoy estamos viviendo. Ahora, me estabas contando que estuviste en Querétaro y en San Miguel Allende, en México, en conferencias y en retiros para tratar de entender la identidad, esa nueva identidad. ¿Qué estás haciendo? Mira, lo que estamos haciendo es creando espacios de conversación. Una comunidad que se llama La Segunda Mitad, que es líder en Iberoamérica, donde personas que estamos atravesando este tiempo y que de repente reflexionamos y entendemos cómo es posible que lo que me pasa a mí le pasa también a otros, ¿no? Mismos desafíos en distintos lugares con distintos recorridos profesionales y personales. Lo que nos está faltando, en definitiva, Jorge, es prepararnos para esta transformación, este cambio, de alguna manera, de identidad que no deja de
ser parte de la aventura de la vida, entendiendo también que la aventura implica conflictos. Claro. Y muchas veces el conflicto, ese replanteamiento que plantea un momento de vida donde muchas veces la sociedad te dice que ya estás grande, que te invisibilizan o que te jubilan, es de alguna manera el desafío, crear un espacio de crecimiento y conversación. Ahora, ¿corremos el riesgo de romantizar esta segunda mitad? Completamente, completamente. De Vos fíjate, creer, los mejores años de mi vida, voy a viajar, voy a hacer todo lo que no hice antes. Exactamente, y esto es muy interesante porque el otro día en Chile, como dicen los políticos, me sacaron de contexto Sí. una frase, ¿no? ¿Qué pasó? Que fue esto, justamente, decir, no es fácil envejecer. Entonces, los comentarios de las redes fueron muy fuertes, pero eso tenía que ver con esta conversación. La realidad es que dentro de todo este grupo están las personas que pueden tener ciertos gustos, pero también está esa persona en América Latina que no tiene cobertura social, que no tiene protección, que no tiene jubilación, que está sola, que está enferma. Entonces, hoy envejecer es un abanico muy grande, es diversidad en el buen sentido de la palabra. Y vuelvo a repetir, yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para, en la forma en que nos toque vivir, de alguna manera, poder hacerlo de la mejor manera posible. El otro día estaba viendo en 60 Minutos, que es por supuesto uno de los programas más vistos aquí en los Estados Unidos, una entrevista con el doctor Peter Attia. Sí. Y él sugería que hay un declive gravísimo a partir de los 75 años, de los 75 en adelante, y que si no te preparas para ese momento, que va a ser muy difícil que puedas reinventarte y sobrevivir. Y él decía que hay que, además de la cuestión psicológica, que había dos cosas. Una, entrenarse como si fueras un atleta olímpico. Correcto. Esa es una de las cosas. Y lo otro, que es tan importante, es creer que puedes tener una vida activa hasta los 90, 95 o prepararte hasta los 100. A ver, sí, es muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo empezaría, a mí me llama la atención, Peter Attia me parece muy respetuoso lo que hace. Él habla básicamente de fisiología del ejercicio, que es fundamentalmente esto. Y es curioso porque él es cirujano de formación y tiene su clínica de longevidad. Y acá hay varias cuestiones. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la actividad física es la bala de plata. Es lo que te permite autonomía, libertad, independencia. ¿Por qué? Porque a partir de los 75 años se acrecienta un proceso que fisiológicamente es normal. Sin entrenamiento ocurre antes de los 40 años, pero en los 75 se acelera, que es la sarcopenia, es la pérdida de tejido muscular. Hoy sabemos que tener músculo, por llamarlo así, te da libertad, te da autonomía, te previene las caídas, te mejora el deterioro cognitivo, la prevención hacia el deterioro cognitivo. Entonces, creo que eso es importante. Pero a mí lo más importante no es, y justamente vos recién leías la contratapa, vos pensás que este libro, que se sigue reeditando, tiene ya 7 años, y recién ahora estamos hablando de la inmortalidad. Y a mí me parece que el concepto no es el cuánto, sino es el cómo. Si a vos te tocan 80, te tocan 80. 85, 90, si llegas a 100, mucho mejor. Pero lo que importa es que la vida larga tiene que ser ancha, tiene que estar llena de proyectos, llena de vida. La realidad es que, como dice el doctor Attia, y efectivamente lo suscribo, hacer actividad física te va a facilitar poder llegar a esos 100 años, en caso de que uno llegue, de la mejor manera. Pero también sabemos con la investigación que los de 100 años tienen características genéticas muy particulares. Estaba viendo que en Japón hay cerca de 100,000 personas que tienen más de 100 años. Eso me parece increíble. ¿Qué hacen los japoneses que debemos aprenderle? Mirá, los japoneses tienen varias cosas. Desde lo personal tienen una cuestión cultural, una cuestión que tiene que ver con el autocuidado en función de cuestiones de dieta, de actividad física. Cuando hablamos, sobre todo de Japón, hablamos de la gente de Okinawa, de esa famosa zona de alta longevidad. Son personas que tienen hábitos de vida de hace 50 años atrás, que nosotros estamos perdiendo claramente. Pero también Japón... ¿Te refieres a la alimentación? Actividad física, alimentación, vínculo social. Ellos llaman el moai, que es la posibilidad de agruparse desde que son jóvenes y tener grupos de contención, redes sociales. Pero también fíjate algo, Shinzo Abe, el malogrado primer ministro, que hizo ese Abenomics, que se llamó toda esa reforma de política pública, hizo que hoy Japón, del grupo del G7, sea el país que tiene más o mejor política pública aplicada a las personas mayores. Igual, volviendo a esto, no hay que romantizar. Hoy sabemos también que en Japón hay soledad, sabemos que en Japón hay suicidios mayores que delinquen para entrar en prisión y encontrar ahí compañía, alimento, refugio y sostén social. Historia, eso no lo sabía. Claro. Para estar rodeados, para no estar solos. Pequeños delitos. Una ropa, llevarse un pan de un supermercado. Acabas en la cárcel y estás y estás cuidado. Y estás contenido, estás cuidado. Una cosa que me gustaba también de
de esta idea con los japoneses es que en las compañías, cuando son un poco más grandes, le dan trabajo a mayores de edad, me refiero a gente de 90, Correcto. 95 y 100, para que estén ahí. No son tan productivos, obviamente, como otros podrían serlo, pero forman parte de un grupo que los sostiene. Mira, 3 observaciones. Primero, diversidad etaria. Estás hablando de diversidad etaria, que es la posibilidad que nos da la intergeneracionalidad. Diversos perfiles, diversas experiencias que se comunican, se relacionan y que crecen. Eso es lo primero. Lo segundo, a ver, ¿qué está pasando en ese sentido de lo que significa la contención? La contención es un gran desafío, este tema de estamos comunicados pero poco conectados. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aparecen nuevos desafíos que muchas veces hablamos, por ejemplo, de Japón o de Estados Unidos, pero no nos tenemos que olvidar que estamos muchas veces en América Latina, con un contexto, una comunidad que emigró, que envejece lejos de su sostén social, lejos de su cultura, y me parece que ahí lo más importante es rescatar todo esto y ver cómo lo adaptamos a nuestra realidad. Entonces, ahí me parece que es donde está el verdadero desafío. Pensarnos cada uno de nosotros y pensarnos como grupo social. Hace poco tuve una entrevista con Isabel Allende, sé que Sí. tú estuviste en Chile, e Isabel me decía que una de las mejores cosas que ha hecho en su vida es tener amigas. Correcto. Que las mujeres son mucho mejor en las relaciones y que los hombres no sabemos tener buenos amigos. No sé si tiene razón. Totalmente. La segunda mitad de la vida es netamente femenina. Hace un tiempo hablaba, hace muchos años bonito atrás, eso. con Mario Bunge, Sí. un pensador en Canadá. Él pasó los 100 años y un día le pregunté a Mario, le digo, ¿por qué piensa que las mujeres viven más que nosotros? Porque esto ocurre en todas las especies, prácticamente de mamíferos, inclusive las aves. El ejemplar hembra o femenino vive más que el hombre. Entonces él me decía, es que siempre están ocupadas, Diego. Siempre están o con los nietos en la cocina, con amigas en el la teatro, conversación. o hablando mal de nosotros, me decía. Pero, ¿cuál es la realidad? Ellas tienen una condición genética que las ayuda. El doble cromosoma XX, el doble par, de alguna manera es una copia de seguridad. Esto lo vemos porque la mortalidad de recién nacidos masculinos o varones es más alta que la de las mujeres. No lo sabía. Pero además, nosotros tenemos todavía una impronta muy fuerte. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? La cultura, el famoso los varones no lloran, que cada vez se escucha menos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tenemos que aprender mucho de ellas y ellas también de nosotros, ¿pero por qué? Porque hoy, probablemente esto cambie con las mujeres mayores del día de mañana, pero hoy la mujer mayor de hoy tiene más problemas de salud y está más sujeta a la vulnerabilidad económica, porque en general son mujeres menos formadas, menos insertas en el mercado laboral, muchas veces ellas viven o quedan a expensas de la pensión del marido, de la viudez. Entonces, todo esto es un escenario que es muy dinámico, que está cambiando, pero que es muy interesante verlo. No sé dónde es tu casa ahora, Diego. Yo tampoco sé. Okay. Bueno, Entre Buenos Aires y Washington. Muy bien, ok. Déjame entonces plantearlo de otra forma. Quiero meterte, no en la política para que me comentes lo que está ocurriendo aquí, pero quiero preguntarte sobre Donald Trump. Sí. Es un hombre que casi llega a los 80 años, pero parece ser que tiene una energía impresionante. Sí. Parece ser incansable. Sí. ¿Hay algún ejemplo positivo a nivel físico, a nivel psicológico de Donald Trump? O sea, ¿debemos ser como él? El otro día le preguntaban, para terminar de ponerlo en contexto, ¿qué hace él? Y dice, bueno, alguna vez jugaba golf, pero ya no lo puedo hacer. Hubo un problema con su vida hace poco. Pero dice, me gustan las hamburguesas, las buenas hamburguesas. Sí. Parecería que él está haciendo todo lo equivocado. Sí. Pero de pronto tenemos una imagen de un hombre no solo poderoso, sino aparentemente fuerte. Completamente. Vos lo dijiste, tenemos una imagen, vos sos una persona que viene de la comunicación y de los medios y sabemos muchas veces que las imágenes se pueden modificar. Sí. Pero vos sabés que es interesante porque antes de la elección, que lo consagra él como presidente, lo publicó el New York Times, hubo un artículo hecho por médicos, por expertos, que justamente comentaban que en función de una reelección, ya sea de Trump o del presidente Biden en ese momento, el presidente Trump era quien tenía mayores riesgos de no terminar el mandato por este estilo. Cuestiones físicas. Por cuestiones físicas, estilo de vida, sobrepeso, sedentarismo, respecto del presidente Biden, que hoy no sabemos realmente cuál es su estado de salud. Pero más allá de esto, yo creo que hoy el modelo, sí, por decir, a ver, ¿qué deberíamos tomar como modelo de esta persona, del presidente Trump? Es la actividad que tiene. Y es algo que me parece interesante. Vos hace un ratito mencionabas la productividad en el caso de los japoneses. Hoy estamos hablando de vigencia.
La productividad viene de la revolución industrial, donde supuestamente uno debería ser joven y fuerte para trabajar. Y hoy sabemos que con la vigencia, que es la capacidad de aportar en una sociedad de la cognición, en una sociedad del conocimiento, donde vos tenés una visión integral, bueno, me parece que esto es lo que está ejerciendo el presidente Trump, lo que ejerció en su momento el Papa Francisco. A ver, Putin, Xi Jinping, ¿cuántos modelos de líderes mayores de 70 años tenemos? Está lleno. Entonces, me parece que hoy la síntesis sería, la edad cronológica no define lo que somos, solamente el documento solo dice cuánto tiempo llevamos vivos. Nada más. Nada más. En el caso de, te prometo no meterte mucho más en política, pero en el caso de Joe Biden, que tuvo que dejar la candidatura después de un funesto, terrible debate en donde aparentemente no podía completar una frase completa, nos encontramos con un caso de edadismo, de discriminación por la edad. Completamente, completamente. Y el edadismo es la mayor discriminación. El edadismo es el próximo Me Too. Vos fijate, ya superamos la identidad de género, superamos el tema del Me Too femenino. El edadismo es la última barrera en nuestro desarrollo como sociedad humana para vencer. Porque además lo vimos inclusive con el presidente Putin y el premier Xi Jinping cuando se filtró esa conversación de la inmortalidad, ¿no? Sí. O sea, ¿pero por qué se están planteando ellos? Porque están viendo que de alguna manera la discriminación por edad en algún momento también les va a caer a ellos. Y por supuesto con la pérdida de liderazgo, con la pérdida de roles. La discriminación por edad, que ya fue descrita en los 60 por Robert Butler, un médico norteamericano, es una herida a nuestro propio futuro. O sea, esto es una tarea de cada uno de nosotros. Porque tarde o temprano vamos a estar ahí. Y claro, pero yo, como vos y como quienes nos están mirando, siguiendo hoy, ninguno de nosotros quiere que nos digan cómo comer, qué vestirnos, con quién acostarnos, dónde vivir por el solo hecho de cumplir años. La discriminación por edad es una herida a nuestra dignidad como personas, como seres humanos. Karine Jean-Pierre, quien fue la portavoz de Joe Biden durante mucho tiempo, acaba de sacar un libro, tuve la oportunidad de entrevistarla, y ella, sin hablar de discriminación, decía que Joe Biden fue maltratado completamente por su propio partido, y que a pesar de ese terrible debate, que en corto él seguía teniendo todas sus facultades mentales intactas, ¿no? Mucha gente no le cree, por supuesto, pero siente que fue maltratado y que lo que le hicieron a él nos puede ocurrir a todos. Es que de alguna manera eso tradujo la liviandad, tranquilo, de alguna manera eso tradujo la liviandad con la que se tratan estos temas. Y volvemos a lo anterior, el paso del tiempo, el devenir del tiempo es muy difícil de aceptar, es muy difícil de gestionar, es muy difícil de manejar. Hoy la ciencia, la evidencia científica nos dice que las personas que aceptan mejor el paso del tiempo, no sé si viven más, pero viven mejor, viven con mayor bienestar. Y ese maltrato es un maltrato que sufrió él como presidente, que sufrís vos o cualquiera de nosotros cuando va a un transporte público y te hacen de lado, cuando vas al banco y te atienden mal, cuando un médico te recibe y no te mira a los ojos. Bueno, es un maltrato que está establecido. Eso es lo peor quizás, Diego, y terminamos con eso, el ser invisibles, ¿no? O sea, tú y yo que hemos sido tan visibles en nuestra vida, de pronto ser invisible a otros quizás es el golpe más fuerte. Es terrible. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer en algún sentido también para la ubicuidad. Entender que el paso del tiempo quizás nos quite protagonismo, pero nos tiene que quitar esa dignidad. Entonces, yo creo que la ubicuidad, el entender que hay roles, que hay momentos que cada uno tenemos, ¿no? Me parece que no tiene que ir en contra de tener una vida digna, una vida con bienestar y con ser vigente hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por tu primer libro, De vuelta a diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y por supuesto el otro libro, 7 años tiene ya. Este tiene 7 años, pero se acaba de publicar. Bien, ¿eh? Envejeció bien, y de hecho, mira, el mes pasado la edición española salió con el título de La nueva longevidad, actualizada y españolizada. ¿Qué sigue? Y ahora siguen varias cosas. Una de ellas es justamente lo que hablábamos, la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Qué podemos aprender nosotros de ellas? ¿Qué ellas deberían también aprender de nosotros? ¿Ya tienes título o no? Todavía no, pero 2026 sale. Listo, te invitamos acá. Gracias. Diego Bernardini, gracias. Un gusto, a vos. Sal. Qué bonito tener esa perspectiva de la edad, gracias a Diego Bernardini. Y bueno, solamente para el consejo de ese nuevo libro Entre Mujeres y Hombres, ahí en el final ponle un consejo a los hombres. Su última palabra siempre tiene que ser sí. Y con eso ganan todas, muchachos. Con eso ganan todas. Muchísimas gracias a todos los que están participando con nosotros. Saben que sin ustedes nosotros no estamos aquí. Híjole, yo falté una semana y aquí está. Y miren, 300,000, hombre.
Jorge está on fire. Vamos a ver qué le quieren decir ustedes. Mi querido amigo, aprecio y valoro mucho su integridad. Creo que sería bueno que utilizara otra frase, mejor que decir es una gran victoria para las víctimas, porque como lo veo yo, es más bien un insulto. 30 días simplemente no tiene sentido. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera hay que expresarnos y no necesariamente la palabra significa lo mismo para cada persona que la interprete. Ese trabajo tiene esa complicación. A veces queremos decir algo y se pueden malinterpretar nuestras palabras, porque al final el receptor es inclusive más importante que el emisor. Nos los enseñan. Yuderni 1, hoy tienes mi like y mi suscripción. Ah, pues gracias, bienvenida Yuderni, si tú eres una de las 300,000 que nos están acompañando. Sigue adelante, orgullosamente mexicana. Me imagino que estarás muy feliz con la victoria de Fátima en ese Miss Universo. Y aquí Linda García nos dice... Gracias, Jorge. Interesante los puntos de vista del escritor venezolano en relación a Venezuela. Aunque sé que no hay que perder la esperanza, tenemos que entender un principio. Un país no lo conforma un presidente o un gobierno, sino sus ciudadanos. Y como dijo Gandhi, cada país tiene el gobierno que se merece. Ay, yo no sé si nos merecemos todo lo que nos ha pasado. Aquí sí se me pone el corazón arrugado. En todo esto hay que mirar la historia y la sangre que se ha derramado en esa historia. La ley de causa y efecto tarda, pero llega. Feliz mes de la herencia indígena. Muchísimas gracias a todos por participar acá. Ya saben, son parte fundamental de Así Veo las Cosas. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. El lunes regresa Jorge.